Muchas son las historias que conocemos de generación en generación, partiendo así nuestra tradición oral. Y hoy te presentamos en Ojo a la Crónica. Bienvenidos a nuestro canal. No te olvides suscribirte, activar la campana para más videos. Y esta es la historia de una increíble francesa, Juana de Arco. La doncella de Orleans fue víctima de un proceso eclesiástico alentado por ingleses y borgoñones, en el que nadie la defendió, ni siquiera el rey de Francia. Juana de Arco fue una campesina medieval que, afirmando recibir visiones de Dios, cambió las tornas de la guerra de los 100 años a favor de la victoria francesa. Fue martirizada por sostener su afirmación de inspiración divina y posteriormente canonizada como santa. Si hay una francesa conocida en todo el mundo, esa es Juana de Arco, la heroína de la lucha contra los franceses. Una simple niña asegura tener visiones. El arcángel Miguel, Santa Margarita y Santa Catalina de Alejandría le encomiendan en plena guerra de los 100 años salvar a Francia. En esos momentos los ingleses controlaban la mitad de su territorio y la situación interna no podía ser más calamitosa. Derrotas militares, disensiones. Tal vez la corte tomó en serio a Juana de Arco precisamente porque se vivían momentos de desesperación y se necesitaba alguna esperanza, por mínima que fuese. El hecho es que su presencia iba a representar un punto de inflexión en el conflicto entre el rey Carlos. La envía a Orleans cercada por el enemigo junto con el ejército de socorro. Pocos días después los ingleses se ven obligados a retirarse. ¿Hay que atribuir a la doncella el éxito? Los historiadores no han perseguido ponerse de acuerdo. Mas, sin embargo, hay registro que esta pequeña niña de 13 años recibió una revelación mientras estaba en el jardín de su padre. Debía conducir a los franceses a la victoria sobre los ingleses y asegurarse de que Carlos, el Delfín de Francia, que reinó en 1422 a 1461, fuera coronado en lugar del tradicional Reims. Juana siguió levantando al sitio de Orleans en 1429 y Carlos fue condecorado en Reims en julio del mismo año. Tras la campaña de Loira, Juana fue capturada por los aliados borgoñones de los ingleses en 1430 y vendida a ellos. Los ingleses no podían procesar a una mujer que afirmaba servir a Dios, pero no podían permitir ni siquiera la posibilidad de que decía la verdad, porque eso significaría que Dios estaba del lado de los franceses en el conflicto. Finalmente la condenaron por ser una hereje reincidente y la quemaron en la hoguera en mayo de 1431. Es así como se dice que en su posterior juicio, cuyas actas son la principal fuente de información sobre la vida de Juana, ésta afirmó haber recibido una visión de Dios. Cuando tenía 13 años, también se le apareció Santa Catalina, San Miguel y Santa Margarita en el jardín de su padre y le ordenaron expulsar a los ingleses de Francia.
y hacer que el nuevo rey fuese coronado. Juana nunca pareció dudar de que su visión era un auténtico mensaje de Dios, y sin embargo pasaron 3 años antes de que pudiera comenzar su misión. Es posible que su familia la retuviera o que no supiera cómo debía proceder. Es así como muchos se asombraron, puesto que una campesina podía llevar todo lo que era la estrategia militar sin saber, sin haber tenido ningún tipo de enseñanza o aprendizaje. La evidencia de que Dios había dirigido sus victorias era irrefutable. Sin experiencia en liderazgo, asuntos militares, Juana había demostrado ser una estratega excepcional, ganando todos los combates en los que participó. Los jueces sabían que había sido examinada en cuanto a ortodoxia y pureza y que había sido declarada buena cristiana. Para condenarla entonces en el tribunal tendrían que engañarla para que confesara que había mentido sobre sus visiones y que era culpable de herejía. Se dice que el juicio de Juana de Arco fue revisado ya en 1452, declarado inválido, y Juana fue exonerada y proclamada mártir en 1456. Posteriormente fue canonizada y en la actualidad es una de las santas patronas de Francia. Es como este conflicto entre Francia e Inglaterra llegó a más allá, dirigido por una campesina y sobre todo guiadas por las voces que le decían lo que debían de hacer. Juana murió quemada en la hoguera a los 19 años y sus restos fueron después incinerados hasta que quedaron reducidos a cenizas para evitar cualquier culto. En 1456, un tribunal inquisitorial autorizado por el Papa Calixto examinó su juicio y desmintieron los cargos en su contra. La declaró inocente y la nombró mártir. En 1803 fue declarada símbolo nacional de Francia por Napoleón Bonaparte. Fue beatificada en 1900 por el Papa Pío y canonizada en 1920 por Benedicto. Y es así como conocemos esta historia, la Juana de Arco, la salvadora de Francia en una época de oscuridad. Juana de Arco.